doctora Mercedes Aguirre, les había mencionado que ella es jueza de primera instancia de ejecución penal. Entonces, ojalá todos aprovechemos su participación porque la experiencia ella desde el juzgado de ejecución de Asunción para mí es muy valiosa porque estás lindo, Cristian, no hace falta que te peines. Nico, perdón. No sé por qué me agarré con Cristian. Bueno, déjenme a mí que intente arreglar mi cabello. Ustedes son lindos así como son. Bueno, rápidamente quería recordar nada más que, y agradezco a Raquel que me hizo recordar, por cierto, los trabajos prácticos. Es una exigencia de dirección académica, así es que tenemos que cumplir. Y estuve mirando rápidamente de manera, mi intención es que se haga en forma individual. Voy a ver la manera de que 2 lecciones, hay una que es la lección 17, clases de pena, es un tema súper interesante, pero como el otro día ya abarcamos someramente, probablemente esa lección con la lección que trata sobre comiso, que es la lección 20, voy a ocuparme en lo que queda el resto del día después de la clase para elaborar el trabajo práctico, y vía Classroom voy a estar enviándoles, Dios mediante, mañana, Dios mediante, porque tienen que entregar, a ver, el lunes a más tardar, el lunes a más tardar, y les voy a poner una hora probablemente hasta el mediodía a más tardar, porque yo tengo que calificar rápidamente y remitir por correo a la dirección académica. Así es que sepan ustedes que la posición de nosotros los docentes no es muy cómoda como de repente puede parecer, pero sí es un compromiso que asumimos, y en particular con profunda satisfacción. Es un desafío que tomo, y ojalá pueda en alguna medida transmitirles a ustedes la pasión por el derecho, en particular por el derecho penal que tengo. Y bueno, de allí que, como les decía, invité a esta magistrada judicial que una vez realizadas ciertas precisiones voy a estar invitándole para que se una. A ver, rápidamente, recordarán ustedes la estructura del delito. Para que la conducta humana, conducta sea acción u omisión, sea punible, es decir, sea relevante desde la perspectiva del derecho penal, esta conducta debe ser típica. ¿Qué más? Antijurídica y reprochable. Excelente, Ayrton. Gracias, Ayrton. Es así, efectivamente, la conducta, sea acción u omisión, entonces tiene que contar con los siguientes elementos: tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad para que sea punible. ¿Ya? Habíamos dicho que las penas previstas, las sanciones previstas en nuestro Código Penal son 3 clases de penas. Las penas principales, las penas complementarias y las penas accesorias. Entonces, eso probablemente vamos a desarrollar vía trabajo práctico, así es que no me voy a detener en los detalles. Ahora bien, nuestro Código Penal acoge también como sanción, como pena, las medidas. Y el otro día les había mencionado, y tengan muy en cuenta porque
hay posición dividida al respecto en cuanto a la doctrina. Existen los partidarios de la imposición de las medidas, pero también existen los detractores. Quienes no están a favor sostienen que es una doble penalización. Sin embargo, tengan bien presente que el Código Penal paraguayo acoge el sistema de la doble vía. ¿Qué significa esto? Que sanciona con penas y con medidas. Y justamente aproveché, esta madrugada estaba así, sin poder conciliar el sueño, y mirando las noticias, me encontré con esta publicación, así salida recién del horno, como se dice, pero no porque se haya cocinado, aclaro, sino porque ayer concluyó el juicio oral y público en el que un tribunal de sentencia colegiado si no es de Fernando de la Mora, de San Lorenzo, pero con precisión de la circunscripción central, condenó a una persona que fue imputada por el hecho punible de violación. Tienen ustedes proyectada en la pantalla, ¿sí? Esta persona fue condenada a 25 años de pena privativa de libertad. A ver, rápidamente, porque le tengo a la doctora así al toque en el celular. Fíjense, por favor, en el Código Penal, violación. A ver si me pueden ayudar, por favor. ¿Qué artículo sería, doctora? Estoy buscando a la velocidad del rayo, Nico. Violación. A ver si la publicación hace mención. Artículo 128. Coacción 100. sexual y violación. Coacción. Esa es la actualizada. Necesito saber el marco penal, si puedes dar lectura rápidamente, por favor. Sí, profesora, ya voy también. Hay quien se apura primero. Artículo 3440/08. Sí, señor, la ley 3440. Ahora, pregunto, ¿no fue modificada en el 2017? No sé. Pues, Según mi código, no. Según la 3440. este es el más actual que hay, así que no debería. ¿Perdón? Este es el más actual que hay, si este año compré este código. Así 7 que, años. Ya. ¿Y qué dice la 3440 que modifica el 128? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué dice el artículo 128 modificado por la ley 3440/2008? Sí, perfecto. Artículo 128, coacción sexual y violación. El que, mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, coaccionara a otro a padecer en su persona actos sexuales o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. ¿Sigo? Hasta 10 años, sí. A ver. Cuando la víctima haya sido violada, coaccionándosela al coito con el autor o con terceros, la pena privativa de libertad será de 3 a 12 años. Cuando la víctima del coito haya sido una persona menor de 18 años de edad, la pena privativa de libertad será de 3 a 15 años. La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67 cuando la relación de la víctima con el autor sugieren considerables circunstancias que lo ameriten. A los actos de esta ley se entenderán como actos sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos del alivio, siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de los niños y adolescentes sean manifiestamente relevantes. Ya.
Y actos sexuales ante otro, aquellos en el sentido del numeral anterior que el otro percibiera a través de sus sentidos. Ya. Fíjense, me siguen pidiendo admisión y les ruego en la próxima puntualidad, porque de lo contrario me distrae para estar admitiendo y se interrumpe la dinámica de la clase, ¿sí? Bueno, es un detalle no menor el inciso quinto del artículo 128. Está definiendo, mucha atención con esto, está definiendo qué son actos sexuales y qué son actos sexuales, porque acá el problema que tenemos, y una cuestión cultural, que le tocó nomás. No sé si ustedes habrán vivido, habrán experimentado en carne propia, como se dice, o a través de alguna persona muy cara al afecto de ustedes. En particular, viví en carne propia. En algún momento en la clase llegué a contar mi experiencia bastante desagradable. No sé si fue traumante, porque nunca hice tratamiento psicológico al respecto, pero sí, evidentemente fue tan fuerte esta experiencia. Un simple manoseo, dirá alguno, es terriblemente desagradable. ¿Qué dice? Actos sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido. ¿Qué es la libido? Lo libidinoso, si cabe el término, hasta turbio, si se le puede llamar. Actos sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido. Bueno, alguien que me ayude con el significado de la Real Academia con el término líbido, que no sea que yo me esté excediendo en mi interpretación. Entonces, se entenderá como actos sexuales aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, siempre que, respecto a los bienes jurídicos protegidos, que viene a ser la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes, sean manifiestamente relevantes. ¿Qué significa? Fundamentalmente, acá lo que tenemos que aprender todos, y por favor enseñemos líbido, deseo de placer, en especial placer sexual. Gracias, Bruno. Ahí está la definición de acuerdo a la Real Academia. De acuerdo a mi comprensión, que pueden ustedes estar o no de acuerdo, en alguna medida ya es una especie de distorsión en el apetito sexual, porque una persona no puede, bajo el pretexto de no me aguanté, por eso hice, estar pretendiendo justificar que fue un impulso de la libido nada más, su conducta. Bueno, a ver, entonces, actos sexuales, lo que busca proteger, ¿cuál es el bien jurídico que busca proteger la norma penal? Es la autonomía sexual. ¿Y qué es la autonomía sexual? La libertad. Es mi derecho decir si quiero o no tener una relación sexual. Y nadie, ni yo vieja que tengo 85 años, ni ustedes jóvenes que tienen entre 18 a 30, 35, nadie les puede obligar ni siquiera a un simple, entre comillas, manoseo. Sepan eso y aprendan, incorporen en la mente. Entonces, lo que busca proteger la norma es la libertad sexual. ¿Por qué? Cuanto más niño, más joven la persona, mayor debe ser la protección por parte de nosotros los operadores,
¿Por qué? Porque el niño todavía, tanto el niño como el adolescente y muchos de ustedes, me atrevo a decir con mucho cariño, están todavía con una formación incompleta respecto de la personalidad. ¿Por qué? Porque hay padres que se ocuparon de sus hijos, como la mayoría de ustedes, para no decir todos, entonces han venido educándoles, han venido protegiéndoles, han venido sobreprotegiéndoles quizá, pero ¿saben qué? Es mucho mejor. Justamente hoy hablaba con una actuaria judicial. Me decía, él me contaba su experiencia. Mi papá no me dejó festejar, le decíamos nosotros antes, no sé cómo le llaman ustedes hoy día. Chonguear, profesora. ¿Chonguear? No, eso digo ya es muy feo. No, profe. ¿Vos tenés hermana? No, profesora, gracias a Dios nunca tuve hermana. Qué lástima. Bueno, quien tenga una hermana, que mucho iba a ligar el novio de mi hermana, en serio. 13, 14 años. En mi época también festejar Zoraida, sí. Mis horarios eran martes, jueves y sábado. Sábado y domingo. De 18 a 20 horas. O sea, bueno, con razón, sos como sos, dirán algunos, pero bueno, ya me dio calor esta cuestión, en fin. Volviendo a nuestro tema, son actos sexuales relevantes a los efectos de el bien jurídico que se busca proteger, entonces aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido. Fundamentalmente, repito, lo que la norma busca es proteger la libertad de la persona. Muy bien, te felicito, Julián. Mis respetos. El colectivo encima. Bien sacrificado. Profe, señora. Ahora ya no existe más eso, la gente ya no se va más a marcar como antes. ¿Y cómo le ves cuando le querés a alguien, le querés estar aunque sea ahí cerca? Sí, también. Muy bien, Raquel. Muy bien. Espera que voy a ver quién me dijo eso, que ya no es Zoraida. No me vayas. Profe, yo te dije porque tengo amigos que me cuentan pues que se van a la casa de sus novias así cualquier día. No, ¿saben qué? Esa historia de Lulu, ese también de mi época existía. Pero los padres eran, no pueden lunes ir para colmo, ya empieza a comer también ahí. O sea, otra boca más. Hubo días que volvía a las 3 de la mañana a casa de eso. ¿Qué, Nico? Sí, había días que volvía a las 3 de la mañana a mi hogar. Es que vivía cerca, pues sí, me volvía caminando a las 3 de la mañana en Barrio Obrero. No, eso ya no. Eso ya es. Qué grande, Nico. Bueno, en fin, bueno. Entonces, a ver, quiero compartir de vuelta con ustedes. A ver, ya me distraje, Bueno, la idea principal con esto es fijar la lección, el aprendizaje de la lección anterior de que se puede imponer como pena tanto la privación de la libertad como medidas. Acá se resguarda la identidad tanto del condenado como de la víctima porque en oportunidad de ocurrir el hecho punible era menor de 18 años de edad. Y al condenado se le protege la identidad, ¿por qué? Porque todavía la resolución no está firme, se puede apelar todavía. Lo cierto y a donde quería llegar es que esta persona fue condenada por abuso sexual y violación a 15 años, que es el marco penal que construyó el Tribunal de Sentencia. Y le establecieron medidas. Como las medidas pueden ser también privativas de libertad
y cuando desarrollen el trabajo práctico, está en la lección 17, clases de penas, perdón. Después, en cuanto a las medidas, van a encontrar que hasta 10 años puede llegar una medida privativa de libertad. También están las medidas de internación en centros de rehabilitación, de desintoxicación o de tratamiento psiquiátrico. Pero esas son otras clases de medidas. En este caso en particular, el tribunal sentencia colegiado impuso esta sanción. Desconozco los detalles, pero de la lectura que pude realizar de la publicación, impusieron la medida de seguridad de 10 años, que es la máxima prevista en el Código Penal, porque esta persona es peligrosa. Ya cometió varios hechos punibles los mismos tipos legales, es decir, violación. ¿Qué nos dice la publicación? Que simulaba un asalto. ¿Por qué? Porque se trasladaba en moto. Y luego de amenazas bajaba de su moto, obviamente le hacía caminar a la víctima unas cuadras y le metía en un baldío donde terminaba sometiendo a su víctima sexualmente. Ahora, por este hecho punible fue condenado. Los demás desconozco. La publicación hace referencia a este en particular, pero ya en el Departamento Central no fue la primera vez, según la publicación. Entonces, quería nada más traerles a colación esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en la clase anterior estuvimos hablando de que las penas no solamente son privativas de libertad, sino que existen las complementarias y las adicionales, así como a su vez se pueden establecer medidas. Una vez constatada la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad o reprochabilidad, culpabilidad le llaman a algunos autores, en nuestro código se denomina reprochabilidad. Entonces, cuando los tres elementos del delito se dan, entonces es punible esa conducta. Voy a proceder entonces ahora, si no hay alguna otra pregunta, mientras voy a invitar a la colega que está para acompañarnos hoy. Si es que hay alguna pregunta al respecto, quería también abordar el tema de esta carga de transferencia de Tigo, algo así que hubo en estos días. Quise abordar también ese tema con ustedes porque existen opiniones divididas sobre si el hecho constituyó o no, hecho punible. Entonces, mientras la doctora Mercedes Aguirre se suma a nuestra clase, me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes al respecto. No constituyó un hecho punible bajo mi punto de vista. ¿Ya? Profe, este caso tuvo... Este caso fue el tema. Fue altamente debatido. Sí, yo soy de los que postulan que... A ver, vamos a escucharle a Nico, que tiene una posición, y si alguien difiere, que hable ahora o calle para siempre. Sí, yo postulo que simplemente el acto que... El tema con este tema, me estoy complicando todo porque escuché algo de fondo.
Principalmente no hay punibilidad en el hecho de que esta chica recibió literalmente plata del cielo, ella no buscó. Por ese mismo hecho no hay punibilidad en ningún aspecto. No hubo premeditación, no es como si ella hubiera querido recibir la plata. Después, una vez que recibió de manera literalmente por error, ella por moral únicamente estaba obligada a devolver la plata. Y por más que no lo haya hecho, no había ningún presupuesto jurídico con el que se le pueda penalizar a esta chica. En cambio, la persona que hizo la transferencia y se equivocó de número, le perder a esta chica 1.500.000 guaraníes. A esa persona sí creo que se le puede hacer algo por no cumplir el contrato que se hace en el momento de la compra de ese servicio. Y por último, lo que hizo esta señora, dar eso en Facebook y acusar a la ladrona, se puede considerar como injuria y daño a la fama de esta persona, de esta chica. Ya. Profe, Ya no todo. yo difiero con la postura de Nicolás, Sí, a ver. porque considero que la chica que recibe el giro, ¿verdad? Suponiendo que su papá le tendría que haber girado también cierta cantidad de dinero, yo considero que más se encaja con el tipo penal de apropiación. Si analizamos un poquito, podría encuadrarse con el caso del artículo 160. Como el compañero Nicolás dijo que no había un tipo penal que encajara con el caso, creo que es el que más se aproxima. Profe, tu micrófono. Perdón, ¿hay alguna otra opinión distinta? Ah, sí, coincido contigo, Ceci. Cara dura fue la chica, estoy leyendo el chat. 128, inciso tercero, habla de la pena. Ah, sí, gracias Natalia, perdón que no me percaté. Entonces, esa era la pena privativa de libertad, la pena máxima del caso que estábamos mencionando entonces es de 15 años. Le aplicaron la pena privativa de libertad máxima prevista. Ahora, con relación, concuerdo con Nico Zoraida, pero a la vez quiero agregar que se mediatizó, sí. Ya, efectivamente. Última cosa, respondiendo a lo que dijo Cristian, el tema de la apropiación, que para apropiarte de eso, uno debería de querer apropiarse de esto. Y esta chica recibió la plata pensando que era de su papá y lo gastó. Por ende ya no tenía nada que volver tampoco. No es apropiación por ese mismo motivo. No puede caer bajo ningún presupuesto penal por el hecho de que simplemente no lo quiso ni lo premeditó. A ver, bajo mi punto de vista. De lo que yo leí en los medios, ella reconoció, primero asumió que era un giro que le hizo su papá porque así habían quedado, pero y se fue a pagar, a realizar un pago, según sus dichos. Ahora, posteriormente ella se percató que era dinero destinado para otra persona. Así es que dice, el que se apropiara de una cosa mueble ajena. Ella reconoció que no era para ella. Dijo que al principio creyó que era el giro que su papá le tenía que hacer, se fue a hacer un pago, pero después se percató. Es más, se pegó no sé si puedo decir, se pegó el tupé de decir que su papá era fiscal. No sé qué tiene que ver que el papá sea fiscal, le eximiría de devolver dinero ajeno. O no sé, amanece un auto en la vereda de casa
y, no tiene dueño, a partir de ahora es mío. Después viene la persona, el propietario, vengo a llevar mi vehículo, tuvo un desperfecto y ya intenté hacer un giro, hacer una maniobra aquí, pero me paró el motor y ya imposible de arrancar. A raíz de ello le pido las disculpas, tuve que dejar aquí, pero ahora estoy viniendo a llevar Profe, pero en ese caso no es que tiene documentos ese vehículo, tiene título. Zoraida, Sí. la persona esta cuyo nombre no recuerdo, y aún si recordara, prefiero no individualizarla porque estamos haciendo el análisis a efectos académicos. Esta señora reconoció que recibió el dinero y finalmente reconoció que no era el dinero que su papá le quedó en enviarle. O sea, ¿cuál es el escenario? Tenía un objeto, en este caso, suma de dinero, 1.500.000 guaraníes, que no era de ella, ella reconoció. Se presentó la dueña. ¿Es mío? Para mí se apropió del dinero ajeno. Profe, esa chica se mantenía en silencio y no respondía nada y no iba a ser a favor de ella. Lo que pasa es que la señora que resultó víctima, la persona que resultó víctima, ella puede, es más, tengo entendido que se entrega una constancia, a qué número se remitió. No se entrega una constancia, llega un mensaje en el celular de que el dinero fue entregado a la línea tal. Es decir, hay maneras de dar seguimiento de dónde, en manos de quién llegó el giro. Celebro, Cristian, el debate. Acá no pasa quién tiene razón, quién no tiene razón. Lo que me encanta, y el fin de semana puedo pasar tranquila, puedo ser feliz, es que ustedes están analizando los eventos desde la lente del Código Penal. Y eso es, no sé, Bruno, si en el campo civil se dan estas circunstancias así apasionantes. Profe, quiero dar mi acotación también. A ver. Me encanta escuchar, profe, porque justo estamos hablando de informática jurídica y algo que no está regulado todavía por ley, al menos, serían estas transacciones electrónicas que hacen. Sí, los expedientes judiciales, sí, el documento electrónico, es cierto que regula la ley, pero en estos casos no hay ninguna norma que tipifique acerca del documento electrónico todavía en las transacciones bancarias, personales o mismo estos giros tíos, ¿verdad? La famosa billetera. Entonces, por ese lado, nomás pienso que haría falta una norma con respecto al documento electrónico que amplíe o que modifique algunos artículos. Yeah. Sí, acuérdense que uno de los principios que rige en el derecho penal es el de la intervención mínima. Así es que absolutamente todo es imposible. Por cuestiones de política criminal es que ciertas conductas caen en el campo del derecho penal. Ahora, bienvenida, doctora Mercedes Aguirre. Tengo que cambiar de chip así. Muy buenas tardes para todos. Un placer compartir con ustedes el día de hoy. Estuve escuchando atentamente todo lo que estaban diciendo. Gracias por la invitación, doctora Lourdes. Un placer poder dar un poco de conocimiento de este fuero tan nuevo para muchos y tan desconocido para algunos. Ya, yo soy la agradecida, doctora, porque en primer lugar me emociona mucho. La doctora Mercedes Aguirre, jueza penal de ejecución, circunscripción capital,
Es una magistrada judicial que llegó donde está por méritos y actitudes. Justamente actitudes con C y aptitud con P. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque como que nuestra sociedad o la humanidad toda está en una especie de decadencia en cuanto a valores éticos. Y cuando nos encontramos así con profesionales que han accedido a cargos de relevancia, particularmente me emociona mucho y trato de que los jóvenes perciban por sus propios sentidos, vean con sus propios ojos, escuchen por sus propios oídos, de que hay gente que ha tomado, si bien es cierto, el camino difícil, que es el camino de estudiar, el camino de sobrellevar muchas adversidades, superar, reponerse a muchas injusticias, pero que finalmente ha logrado sus metas gracias a ese esfuerzo personal y muchas veces de la propia familia. Es por eso que, discúlpame, doctora Aguirre, y disculpen chicos y chicas, pero justamente le pedí a la doctora Aguirre porque la conozco como persona. Es una mujer, madre de familia, brillante, profesional, y les digo, Dios mediante, vamos a estar teniendo la colaboración en el sentido de compartir conocimientos de profesionales que ustedes pueden llegar a tomar como modelos. Y bueno, la decisión ya es de cada uno, tomar el camino fácil, pasar los exámenes copiando o haciendo trampas en otros aspectos de la vida, como quedarse con el dinero ajeno, por ejemplo, que fue el evento que estábamos analizando. En fin, no quiero sacarte, doctora, sé que tu tiempo es muy valioso, así es que te escuchamos. Gracias por la presentación honrada. Realmente el cariño es mutuo. Y con relación a lo que me ha pedido la doctora el día de hoy, poder darles una pizca y que es justamente el foro de ejecución, les digo que en realidad, primero que nada, como siempre les suelo decir a todas mis colegas, tenemos que cambiar el chip. El chip en el foro de ejecución, si bien es cierto, es nuevo, tenemos una nueva ley que simplemente hace cuestión de 5 años ha cumplido la ley 5.162 del 2014, que es justamente lo correspondiente a nuestro código que nos rige en materia de ejecución, complementando el Código Procesal Penal. Es necesario primero llenarnos de mucho humanismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cualquier persona, porque hoy en día ya no se le dice condenado al condenado, se le dice PPL. ¿Y qué significa PPL? Persona privada de libertad. Porque esa nueva frase de persona privada de libertad es justamente para evitar estigmatizarle al condenado. Sabemos que es una persona que está cumpliendo una sentencia firme y ejecutoriada, que es el primer requisito necesario en el foro de ejecución a fin de que pueda acceder a los beneficios. Voy a hacer hincapié en esta palabra de beneficios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están las salidas, que normalmente salidas transitorias, que se le dice preso sambucú, en otros términos, la libertad condicional que ya teníamos nosotros anteriormente con el sistema inquisitivo y también lo adquirimos posteriormente con el sistema acusatorio, que antes era un derecho del condenado, hoy es un beneficio de la persona privada de libertad. Y la famosa nueva figura incursionada, digo nueva, famosa y nueva figura, ¿por qué? Porque de manera internacional el beneficio de la redención, que es justamente la reducción de la condena que muchos colegas dicen, es un beneficio del condenado. Y son instituciones nuevas que van incorporándose dentro de nuestro sistema legislativo paraguayo y que hace necesario que conozcamos todos y podamos entender primero que nada que el beneficio que tiene esa persona privada de libertad tiene que pasar por varios requisitos. Y como siempre digo, el primer requisito que tenemos es que tiene que ser una sentencia firme ejecutoriada. Cuando hablo de una sentencia firme ejecutoriada, ustedes saben que no tiene que tener interpuesta ningún recurso de apelación, ningún recurso de casación o ninguna acción de inconstitucionalidad, lo cual de cierta manera puede interrumpir que esa condena pueda
ejecutarse. A partir de que empieza a ejecutarse esa condena, en ejecución se hace un cómputo. ¿Qué es lo que es el famoso cómputo? El cómputo es de acuerdo a los beneficios que esa persona privada de libertad va a poder adquirir. Son dos. Dentro del cómputo se realiza dos. Uno, primero que nada, es el beneficio de la salida transitoria, cuyo requisito está establecido categóricamente en el artículo 59 del Código de Ejecución, que rápidamente les puedo decir que entre unas cuantas que tengan la mitad de la condena. Hagamos un ejemplo rápido. Si una persona privada de libertad fue condenada a 5 años, la mitad de la condena sería 2.5 matemáticamente. Ese es el primer requisito. Pero se suman a eso otros requisitos también, siguiendo con el cómputo, el beneficio de la libertad condicional, que sabemos continúa vigente las 3/3 partes de la condena. Y, por último, la fecha o límite del compurgamiento total de esa pena. Esos son y dentro del téngase no lo hacemos nosotros, la gran mayoría de los jueces de ejecución no lo hacemos el cómputo de la redención. ¿Por qué? Porque es un beneficio que está establecido dentro del código y ese cómputo puede ser reformable constantemente cada 6 meses. Mi trabajo no es solamente mío, siempre digo mi trabajo no es simplemente mío porque así como el juez de garantías tiene otros auxiliares de justicia que son importantes, también en ejecución nosotros tenemos un organismo técnico que es nuestro brazo principal, que son los famosos OTC. ¿Qué es lo que es el OTC? El OTC en el código, en el 44, justamente está establecido el concepto, y les digo rápidamente que es un informe que realiza el director penitenciario conjuntamente con psicólogos, asistente social, médicos, ¿verdad?, sobre la condición actual de PPL, de la persona privada de libertad, cuyo informe establece su conducta, el estado de salud actual como está, si tiene alguna enfermedad, si tiene el COVID, que hoy el mundo todos están espantados con que el COVID ingrese al penal, así como también la parte espiritual y hasta la parte psicológica. Con ese informe nosotros trabajamos independientemente también con los médicos forenses del Poder Judicial. Eso te da una pincelada para que vos puedas conocerle a tu condenado. Voy a decir condenado porque es el término que la gran mayoría siempre hasta hoy en día sigue utilizando. Las personas privadas de libertad, una vez de que puedan acceder, pueden solicitarlo. Y lo innovador de este código, como siempre digo, porque dentro del derecho procesal siempre decíamos que era la defensa la que tenía que solicitar cualquier beneficio o cualquier institución que podamos requerir, ¿verdad?, en el ejercicio de la defensa. Lo bueno es que el 305 y el 303 del Código de Ejecución habilita que el condenado pida directamente a su juez de ejecución cualquier beneficio. No hace falta el abogado, doctora. También. Ajá. Tienen defensores públicos o defensa privada, doctora, pero si en una visita carcelaria a mí una persona privada de libertad me dice, doctora, yo no tengo defensor y exactamente estoy hasta hace más de la mitad de la condena, ya tengo derecho, te dicen, al beneficio de la salida transitoria, ellos firman una planilla, que esa planilla justamente fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. La entrevista que todos los jueces de ejecución tenemos que utilizar a la hora de realizar nuestras entrevistas, conjuntamente con la supervisión de penitenciarías, que es una oficina que trabaja conjuntamente con los jueces de ejecución para poder movilizar y agilizar los casos. Yeah. Ellos pueden solicitar. Hoy justamente les doy un caso. La defensora pública estaba solicitando en audiencia salida transitoria y cuando se le cede el uso de la palabra a la persona privada de libertad, si quiere solicitar algo al juez de ejecución en este momento, me dice, doctora, yo quiero solicitarte mi prisión domiciliaria porque me siento mal. Y se le realiza en esa audiencia justamente porque ustedes, por procedimiento, sabemos que todo lo que se solicita en audiencia tiene que ser resuelto. Entonces, se le imprimió el trámite pertinente. Esas son las instituciones más innovadoras dentro del código, como yo siempre suelo decir, que a mí me llama la atención porque cuando
estuve trabajando como secretaria de Defensoría, era otro trámite totalmente diferente. Sí. Y si alguien tiene alguna consulta o alguna duda, estamos abiertos. Doctora, ese tema de la redención, lo que me parece interesante. Yo les digo que la redención es, así como lo dice el nombre, redención viene de una parte de poder reducir la condena. Pero es el beneficio más importante. ¿Por qué? Porque dentro del código también se establece diferentes periodos que tiene que transitar el condenado cuando tiene una pena superior a 3 años. Primero es el periodo de observación, en el cual justamente el juez conoce a sus condenados, porque esa es una obligación que nosotros tenemos que tener de conocerle a nuestros privados de libertad. Posteriormente está el periodo de tratamiento, en el cual toda persona privada de libertad pasa por un periodo de tratamiento a fin de que pueda realizar 2 cosas. No solamente cuando hablo de tratamiento, no estamos hablando de un tratamiento no solamente psicológico, sino incluirle dentro de un programa. Entiéndase de que si esa persona no concluyó los estudios, que pueda hacerlo dentro del penal. Si tiene algún talento, pintar, si tiene el talento de forrar termos, si tiene cualquier otra, que fue carpintero. Entonces, son actividades que van incluyendo y que conjuntamente con el Ministerio de Justicia son programas que están aceptados y aprobados por el Ministerio de Justicia, una serie de trabajos y estudios a lo cual el condenado accede una vez de que esté dentro. El primer requisito de la redención es que esté incluido dentro del periodo de tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, siempre digo que tenemos que tener en cuenta que el único objetivo que vos tenés con tu persona privada de libertad es que puedas reinsertarlo a la sociedad por justamente el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional. Y cuando hablo de insertarlo a la sociedad, significa de que pueda ser mejor persona de lo que entró o mejor persona de lo que era antes que haya cometido ese hecho punible. Existen varios casos que podemos tocar en el sentido, y les doy un solo ejemplo. Dentro de la penitenciaría se realizan diversos trabajos, que la gran mayoría lo que más conocen es el famoso forrado de termos. Eso es única y exclusivamente realizado no por agentes penitenciarios, sino por condenados, personas que están hace años dentro del penal realizando esas tareas. Así como también hay otras actividades que se realizan dentro del penal que hoy en día, con la ayuda del ministerio, pudo sacarse todos los que están aprobados para que el juez de ejecución, a criterio de cada uno, ¿verdad?, y su sana sapiencia y su sana sabiencia, como siempre digo, pueda entender cuál es el trabajo que realmente puede ser disminuido la condena. Cuando hablo de disminuir, porque es el término que más se le acerca a la redención, no implica de que eso quede para siempre. Un condenado vamos a un ejemplo rápido, de 10 años de condena y que hace 7 años está recluido y desde que ingresó está trabajando en forrado de termo, o es pintor, o también es electricista, o que ha estudiado, porque la gran mayoría hoy en día en el pabellón Libertad siempre estudian o terminan su colegio o terminan la facultad o incluso de manera virtual ya se reciben de abogados, psicólogos, contadores, que son programas que el Ministerio de Justicia conjuntamente con el Ministerio de Educación lo ha establecido el día de hoy, que está vigente, ¿verdad? Y lo que hacemos nosotros, realizamos el cómputo total de ellos, por cada día trabajado o un día disminuido de condena. Totalizando así que de 10 yo puedo disminuirle hasta 1 año o 2 años de acuerdo a los trabajos que él realizó, pero siempre es en base a un informe de ¿qué? Del OTC, del Organismo Técnico Criminológico de la Penitenciaría Nacional de Tacumbó o de cualquier establecimiento penitenciario. Ese cómputo es siempre reformable y gozan solamente aquellos condenados que realmente han tenido una conducta ejemplar o excelente y que puedan acceder a ese beneficio. Por eso siempre hago hincapié en esto. Voy a seguir diciéndole que en materia de ejecución no es solamente derechos y obligaciones, es un beneficio. Por eso se deja también a criterio
del juez de que porque el condenado o la persona privada de libertad goza de la confianza del mismo, pueda acceder a esos beneficios. Y por eso es importantísimo que cada juez de ejecución conozca realmente, no solamente al interno, sino la realidad penitenciaria, doctor. Ya. Viviana Rodas pregunta, doctora, Sí. ¿no importa el tipo legal al cual fue condenado para recibir este beneficio? Hoy en día, dentro de lo que es el Código de Ejecución, no establece el hecho punible. No establece que el beneficio no sea concedido ni a los condenados que tengan medida de seguridad, ni secuestro, ni drogas, nada. Si bien es cierto, hay una ley que los propios jueces de ejecución lo hemos impulsado conjuntamente con la sala penal, que hoy en día está con media de sanción, en la cual se pueda incluir ciertos hechos punibles. Por ejemplo, lo que es narcotráfico, así como también secuestro, todos aquellos hechos punibles que sean considerados de lesa humanidad conjuntamente contra hechos punibles de autonomía sexual. Lo más importante, como siempre digo, no tenemos que mirar al hecho punible. Eso es algo que siempre trato de hacerlo hincapié, porque desde el momento que fue condenado, una persona ya está cumpliendo esa condena. Como siempre digo, pagó el crimen. Ahora nuestra función como jueces de ejecución es reinsertarlo a la sociedad. Es otra materia de discusión también si la querella adhesiva o no forma parte del proceso de ejecución. Para mí, mi criterio sí, y lo sigo sosteniendo, que para mí es importante que la querella esté en materia de ejecución por el simple hecho de que, si bien es cierto, también está el fiscal de ejecución para controlar nuestra labor como jueces de ejecución. El afectado mayor dentro de un proceso, cuando existe una querella, es el representante de la querella adhesiva. Entonces, que sea el representante de la querella adhesiva que inste cuáles son sus oposiciones o no con relación a esa persona privada de libertad que puede ser beneficiado con alguna de los institutos establecidos dentro del Código de Ejecución. Ya. Doctora, otra pregunta. Sí, doctora. Como ahora hay por la violación de la cuarentena, vamos a hablar en términos de calle. Sí. Acá hay otras preguntas antes. Voy a darle prioridad a los alumnos. La pregunta que yo tengo es de interés de todo, pero dice Emi, si un joven que fue condenado por 5 años y en mayo cumplió 4 años, ¿ya se le puede dar libertad condicional o se le beneficia con salida transitoria? Está privado de libertad por robo agravado. No voy a tener en cuenta, por eso no voy a tener en cuenta el hecho punible, me voy a abocar exclusivamente a la primera pregunta que ella dice, ¿se computó su libertad condicional? Tengamos en cuenta de que el artículo 74 del Código de Ejecución, a partir de 3 años de condena, obliga al juez de ejecución que transite de manera obligatoria el condenado o la persona privada de libertad por las etapas de observación, por la etapa de tratamiento, por la etapa de periodo de prueba y último, la libertad condicional. Si no transitó por las etapas anteriores, por más que haya llegado la fecha que le corresponde en acceder al derecho de la libertad condicional, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no transitó por las etapas anteriores. Por eso digo que estos institutos dejaron de ser un derecho y son un beneficio que el condenado tiene siempre y cuando reúna ciertos requisitos. Normalmente dice ya exactamente hace 4 años, como está diciendo el ejemplo, 4 años está condenado, condenado a 5 años, hace 4 años que está. Pero si no se instó a que realmente fuera incorporado a un periodo de prueba, de algún periodo, de algunas etapas dentro del proceso, difícilmente va a poder acceder a la libertad condicional. Y eso es lo nuevo y lo innovador, y vuelvo a repetir que establece el código, primero la obligación que tiene el juez de ejecución en el artículo 19, obviamente de incorporarle a cada etapa, y por eso le da otra vez la facultad a la persona privada de libertad de que pueda solicitarle directamente a su juez sin necesidad de también, de cierta manera, de que la defensa lo esté asistiendo de manera
normal como en cualquier otro proceso. Ya, Creo que está... Sí, sí. Cecilia pregunta, ¿se aplica lo mismo a extranjeros o tienen otro régimen especial? Entiendo que hace referencia al beneficio de la redención. Eso es, en la parte de extranjeros, el Código de Ejecución en el 231 establece claramente cuál es el procedimiento. El extranjero en sí tiene el beneficio de que pueda acceder a la redención, no así a otras, no al beneficio de la salida transitoria ni de la libertad condicional. Tiene derecho a ser oído, que es lo que establece el código justamente, solicitándole al juez de ejecución de que pueda compurgar la totalidad de su pena en su país. Se le asiste conjuntamente con la defensa y el consulado de su país a fin de que pueda, obviamente, ser expulsado de conformidad a la ley de migraciones. Hay una salvedad en el código y dice claramente que en el caso de que tenga arraigo, tenga familia, puede ser beneficiado con la salida transitoria, la redención y la libertad condicional, pero debe demostrar de que tiene radicación, residencia y obviamente de que tiene familia y arraigo dentro del país. Ya. Ok. Súper interesante. Yo les cuento que la pregunta de Cecilia Cardoso, igual, dije yo, por aquello de que todos somos iguales ante la ley, etcétera. No se me ocurrió que, obviamente, un extranjero, al no tener arraigo, le da la salida transitoria y, no sé, pasado mañana ya cruzó a Clorinda, Posadas, Foz de Iguazú. Súper interesante. Ahora, Emi está escribiendo su pregunta. Ella desde el celular está participando en las clases. Me encanta. Sí. Re ídola es Emi. Bueno, mi pregunta es, estas causas penales por la violación de la cuarentena, sí, ¿todavía no han llegado a etapa de ejecución o ya tenés alguna causa, doctora? En realidad, los que llegaron a ejecución, solamente tengo aquellos que fueron beneficiados con el requerimiento de suspensión condicional del procedimiento. Ya. El juez de garantía le ha concedido, dos en realidad me llegaron, suspensión condicional del procedimiento, Sí. pero no tengo ninguno todavía en el cual hayan sido condenados. Porque traigo a colación por el hecho de que acá Matías hace una pregunta interesante. Pero obviamente en el caso de Ronaldinho, yo justamente leí, les digo, el caso de Ronaldinho es en etapa de garantías. No etapa de estamos investigación todavía. O sea, son dos etapas previas a la mía. Cuando llegue a ejecución, ahora les veremos qué acontece con eso. No voy a propinar porque si no estaré obligada a inhibirme. ¿Sabes qué pasa, doctora? Pero me viene como anillo al dedo esta pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que ellos no me prestan atención cuando estamos con la clase. Están ahí a full con su chat. Sí. Y les suelo hacer una especie de línea de tiempo, que el proceso penal tiene su etapa preparatoria de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio oral y público, para finalmente llegar a ejecución. Sí. Y Matías está con la digestión nomás todavía, Matías. Matías de la etapa de investigación ya saltó a la ejecución. Pero me viene como anillo al dedo porque yo, no sea malo, no se rían de Matías, porque mi pregunta va relacionada con lo que él está planteando. Mucha gente ya dice, yo ya pagué la multa, dice. Sí. Yo ya pagué, ahí en la barrera yo ya pagué la multa. Sí. Sí. Obviamente, por la carita de Bruno y de Nicolás me doy cuenta que ellos ya entienden, pero como no veo el rostro de los demás, porque me ponen su foto de perfil, doctora, me ponen. Sí, y estoy viendo. Atendiendo. Yo no sé. Yo creo, doctora, que tendría que hacer como la vieja escuela. A ver. Como hacían antes recuerdo, no voy a dar nombre, pero yo sé que usted se va a acordar. Si tenés el libro de fulano de tal firmado, tenés tantos puntos. Entonces,
le sugiero humildemente, si tenés foto de perfil y te veo actualmente, un punto a favor por cada uno. Excelente Entonces, estrategia. Lo que si es van a lidiar conectar, con si vas a ver que Súper, doctora. A ver, muy bien, Laura está con sus nenas, así es me que encanta. futuras mujeres de derecho. Bueno, en el chat ninguna pregunta más por de pronto, pero sí, sigo yo con esta cuestión porque la ciudadanía no entiende, pues, que en la barrera yo ya pagué mi multa, dice. Entonces, ¿y cuánto pagaste? 3 millones. Dios mío, yo no sé de dónde la gente saca 3 millones ahí sobre la Cuarentena. para estar pagando. Entonces, de hecho que nosotros vamos a llegar tenemos una lección en la que vamos a desarrollar la multa, ¿verdad? Como sanción. Sí. Pero aprovecho nomás que estás, doctora. No, y de hecho que tengamos en cuenta que la multa es una institución muy importante también detrás, que si bien es cierto va a ser beneficiado en etapa de garantía o en la etapa intermedia, en ejecución la multa puede convertirse en prisión. Por eso. Pero a los efectos académicos lo fundamental es que diferenciemos bien. Una cosa es multa. La multa, la plata se va al Estado paraguayo. Sí. Otra cosa es la coima. Sí, no, totalmente. Para la multa está lo habilitada una cuenta judicial a nombre de del juicio a los fin de que pueda ser depositado. Ya. Bueno, obviamente, Nico, no decimos, el doctor Rodríguez Kennedy, que es el profesor titular de cátedra, jamás exigió que se tenga su libro, así es que se hace esa aclaración mediante la intervención de Nicolás. Una última pregunta de mi parte, Cuento doctora. que en realidad voy en honor a la verdad, el profesor doctor Oscar Rodríguez Kennedy fue mi docente, fue mi presidente dentro de la circunscripción de Presidente Hayes, y nosotros teníamos una motivación, que él tenía una capacidad de poder reunir a alumnos de él para poder redactar o ayudar en copilar en realidad su libro. Y no me refería a él. No me refería a él, claro que no me refería a él. Fue otra materia administrativa que me ha hecho sudar bastante. Se entiende perfectamente. Una última pregunta que tengo, doctora, y los chicos, si es que siguen escribiendo en el chat, por favor, mientras, ¿qué son los patronatos deliberados? Los patronatos deliberados es una figura para mí utópica. Ajá. Está contemplada dentro del Código de Ejecución, pero hoy en día como figura en sí misma no existe. Vendría a ser lo que es una asesoría de prueba anteriormente dentro del código. Tengamos en cuenta que dentro del Código de Ejecución existen organismos de control, y ellos son uno de los organismos de control para aquellas personas que van a ser beneficiadas con la libertad condicional o también con los que están gozando de la prisión domiciliaria dentro del proceso de ejecución. Es una figura que nos falta por innovar y nos falta en realidad concretizar dentro del sistema paraguayo. Ya. Nicolás pregunta qué es un patronato. Bueno, desde el momento que existe en el Código Penal, en algún momento deberá de implementarse. Entiendo que son tipo organizaciones que tienen que estar ocupándose del cumplimiento o sea, de las personas privadas. Patronato se lo dice porque patrón, surgió el patrón, aquella máxima autoridad que tiene cierta facultad sobre ciertas personas. Y liberados, ¿por qué? Porque las personas privadas de libertad salen, y justamente una de las es el organismo de control más importante dentro de la libertad condicional, porque recordemos que dentro del proceso de ejecución, la policía, que es uno de los organismos de control dentro de nuestro derecho, dentro de nuestro sistema de seguridad, no tiene el control de las personas privadas de libertad,
Ellos no controlan la prisión domiciliaria, dejan a cargo exclusivamente del juez de ejecución. En contra de prueba y el patronato deliberato o el patrón, aquella persona que se va a hacer cargo de esa persona en el tiempo que él goce de ese beneficio o el periodo de prueba que tiene con relación al tema de la libertad condicional. Una de las preguntas que recién acabo de leer, ¿quién controla la prisión domiciliaria dentro del proceso de ejecución? Nosotros, los jueces de ejecución, tenemos esa facultad. El artículo 240 te establece que la facultad de controlar a aquellas personas condenadas, voy a hacer la aclaración, condenadas tienen la obligación de ser controlados por su juez de ejecución de manera aleatoria. El control lo realizamos cada 30, dentro del juzgado de ejecución número 1 a la fecha yo tengo 35 personas condenadas que gozan de esa prisión domiciliaria de diferentes hechos punibles. Ya. Último decía, pero me surge otra interrogante. Del control de la ejecución de las medidas, ¿quién se ocupa, doctora? El control de la ejecución de las medidas, hicimos una contienda de competencia. Los jueces de garantías habían dicho que tengamos en cuenta que el Código de Ejecución habla de los prevenidos dentro de establecimientos penitenciarios. Hay una laguna dentro del Código de Ejecución y de cierta manera los jueces de garantías interpretaron de que el control de las medidas para aquellos que están sujetos dentro del proceso de garantías le corresponde al juez de ejecución. Realizó una contienda de competencia la doctora Sandra Silveira, justamente con el caso del señor Roberto Cucho Cabañas, y se estableció de que en realidad el que debe controlar las medidas dentro del proceso de garantías es el juez de garantías, porque dice claramente el código juez competente. El juez de competente dentro del proceso de la etapa de garantías o la etapa inicial o investigativa es el juez de garantías. A nosotros nos corresponde solamente lo que es dentro de la etapa de ejecución, condenados, con la salvedad de las tutelas jurisdiccionales, que es también un tema muy especial y un tema muy sensible dentro del Código de Ejecución. Lo digo muy sensible porque en el caso de que aquellos jueces no quieran dar algún trámite por salud, y digo por eso sensible, o aquella persona privada de libertad que quiera o se sienta mal y hay dentro del establecimiento penitenciario no es asistida de manera urgente, nosotros los jueces de ejecución tenemos la obligación de, nos convertimos ahí, digo yo, siempre nos convertimos en grado de apelación, porque si el director no le concede el beneficio o la salida por cuestiones de salud, se recurre ante el juez de ejecución esa sanción administrativa o esa decisión, mejor dicho, administrativa a fin de que pueda el juez de ejecución otorgarle o autorizarle, en realidad la palabra, la autorización judicial para que pueda recurrir a un centro de salud. Ya. Una última pregunta, doctora. Viviana Rodas pregunta, ¿es aplicable a los menores condenados? El Código de Ejecución, ¿con relación a qué, doctora, es aplicable? Y creería que estábamos hablando de la redención, estábamos hablando de la libertad condicional, que no hay que confundir con arresto domiciliario, No. porque prisión domiciliaria también abordamos. Sí. Viviana, ¿a qué te referís? ¿Al Código de Ejecución o a estos institutos de redención, de libertad condicional? El Código de Ejecución habla dentro de uno de los títulos y uno de los capítulos del Código de Ejecución está también para el procedimiento para extranjeros, el procedimiento para menores, el procedimiento para comunidades indígenas que se aplica y están establecidos también. O sea, desde el momento que sos condenado, accedes a todos los beneficios que están dentro del código. Ah, ya, sí, se refería al Código de Ejecución, dice. Sí. Ya, ya. Les rige. Tiene un título especial de menores, supletoriamente con lo que es referente al penal adolescente, que tienen también
de cierta manera un tribunal especial, pero los jueces penales adolescentes es para la etapa, para la etapa investigativa preliminar, pero nosotros en Capital también lo ejecutamos la condena de ellos. Ya, ya. Yo tengo Bueno. solamente 6 menores, pero la gran mayoría de los menores siempre tiene una suspensión a prueba de la ejecución de la condena, porque la última ratio dentro del proceso penal es la condena. Normalmente tratamos o se trata de que siempre tengan otros beneficios y que por última instancia estén en cualquier centro penitenciario. Ya, ya. Muy bien. Bueno, no sé si hay algo, si no hay otra pregunta, yo necesito una vez más agradecerle a la doctora porque está afectando su tiempo particular, que todos merecemos descansar o estar con los seres queridos, así es que te agradecemos muchísimo y ojalá no sea la última vez. Eventualmente si se levanta el aislamiento total a inicio del año académico, el doctor Rodríguez Kennedy había hablado de la posibilidad de hacer visitas carcelarias. Así es que a lo mejor vamos a estar, capaz que estemos molestándote mucho. No. Tenemos, hay alumnos que prefieren la jurisdicción civil y no sé cómo podemos hacer, ¿qué podemos hacer en una jurisdicción civil? No sé, me quedo, en fin, no quiero ni susceptibilidades, pero No, estoy segura que tiene que haber también temas apasionantes en materia civil. Siendo funcionaria, estuve en el foro civil y hoy puedo decir que en realidad me quedo con el foro penal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el fuero civil vamos a lo pecunio, ganamos buena suma o se gana buena suma de dinero, yo creo que ejerciendo la profesión, aclaro, porque ejerciendo la profesión, sí. En el fuero penal no hay mayor bendición, como yo siempre digo, darle una luz de esperanza a aquella persona que está privada de libertad y lo único que quiere es no solamente salir, sino que recibir un buen trato de parte de sus autoridades. Porque eso es lo del fuero penal, como yo siempre digo, nos bajamos al nivel o deberíamos, ¿verdad? Bajarnos al nivel de la persona privada de libertad y tratar de poder, la única función que sea es de que no vuelva a cometer un hecho punible y sobre todo de reinsertarlo a la sociedad. Y nos falta mucho por hacer, no solamente en el sistema penitenciario, sino en la parte humana de cada uno de los que componemos el Poder Judicial y poder sacarnos ese chip inquisitivo. Y es algo que le digo a la doctora Lourdes Sanabria siempre, porque fue una de las primeras que me llamó justamente cuando fui tapa ABC por la concesión de salidas transitorias de una de las personas. En realidad me dice preso Sambucú y le digo, no, es un beneficio. Y es importante poder entender instituciones que de repente no conocemos o que decimos que no vamos a conocer y que no necesitamos, pero hago mías las palabras de la doctora Alicia Pucheta, que siempre nos decía que el juez de ejecución camina por el cordón de la vereda. ¿Y por qué, doctora? Porque estás caminando por el cordón de la vereda porque hoy estás para afuera. Pero cualquier acción o omisión por negligencia tuya puede estar del otro lado. ¿Dónde? Le decíamos nosotros. Dentro del establecimiento penitenciario que hoy estás controlando. ¿Pero por qué? Por liberación de presos. Y es cierto. Entonces, muchos dicen en ejecución no se trabaja. Yo les puedo decir que en ejecución se trabaja y hay mucho que hacer si realmente uno ama lo que hace. Sí. Y me permito agregar, como están en la edad de que quieren ganar dinero, les paso un tic.
en la etapa, ejerciendo la profesión, en la etapa de ejecución penal, sinceramente yo creo que muchos abogados pueden llegar a ganar muy buen dinero porque este código de ejecución es de primer mundo. Los institutos que ha creado, imagínense ustedes, Redención. Dios mío, que jamás en mi mente así medio inquisitiva, jamás se me hubiera ocurrido que ya habiendo quedado firme una sentencia, se pueda estar reduciendo la condena. Pero bueno, como tenemos que ayornarnos, la cual vuelve al cómputo inicial en el eventual caso de que aquella persona privada de libertad cometa ciertas restricciones que tiene o prohibiciones que tiene dentro del código. Perfecto, pero vos me decís, va a salir mañana si es que, no sé, comes un puño de tierra ahora mismo. En fin, o sea, a lo que quiero llegar es que es realmente los derechos humanos con este código de ejecución, pero en vigencia absoluta. Es cuestión nada más que los operadores, particularmente los abogados, ¿verdad? Se pongan a leer, se pongan a realizar los planteamientos y mira, con la riqueza humana que tienen ustedes, de lo que a mí me consta por lo menos por parte de la doctora Aguirre, estoy segura que ella, bajo el riesgo de ser tapa de cierto medio de gran circulación en todo el territorio de la República, va a hacer cumplir la norma penal. Doctora, una vez más, muchísimas gracias y que aquel que ve en lo secreto te premie. Agradecida yo, doctora, por la invitación. Un placer en haber compartido un poquito de conocimiento del fuero de ejecución y espero cordialmente otra invitación y decirles a sus alumnos que tienen una docente intachable, exigente, pero tienen que exprimirla. Agradecida y que tengan una muy buena tarde y un buen feriado, un buen reparador descanso para todos. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, mañana, Dios mediante, yo les voy a estar pasando el trabajo práctico. Por favor, no se olviden. Les pido un esfuerzo extraordinario. Hagan ustedes, que cada uno haga su trabajo, porque es la manera en que se aprende.